así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz. Calmas las iras del fiero mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. En mi aflicción, oh Maestro, te busco con ansiedad. De mi alma en el seno insondable se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, Maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calmas las iras del fiero mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Cesa el terror, oh Maestro, los vientos se amainan ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Oh Redentor, sé conmigo, no me abandones más, y feliz llegaré pronto al puerto, donde tú me recibirás. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, calmas las iras del fiero mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Mateo capítulo 14, a partir de los versículos después del 20, narran la historia. Algunas traducciones ponen ahí Jesús camina sobre el agua, otras ponen Jesús y la tempestad. Solamente voy a leer dos versículos que tienen que ver con el tema que quiero compartir el día de hoy. Dice versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Hay momentos en nuestra vida en que todo se vuelve más y más y más oscuro. Uno mira alrededor y solo se ven sombras. No hay luz por ningún lado. Parece que es el caos. Parece que estamos en un túnel sin salida o en un pozo sin fondo. Pandemia, enfermedad, desempleo, deudas, dificultades familiares, dificultades en el trabajo, dificultades en la escuela, depresión, legalismo o libertinaje aún en la iglesia y muchas cosas más. Crece y crece tanto la tormenta, dicho de otra manera, los problemas o las dificultades, que dan ganas
dan ganas mejor de dormir y no despertarse más. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando vemos que crece las tormentas? Bueno, es en esos momentos cuando el incidente que vivieron Jesús y sus discípulos en el mar de Galilea, sin duda puede otorgarnos la certeza de que el dolor, el sufrimiento, la dificultad pasará y que mañana puede ser un nuevo día. El relato bíblico comienza diciendo que después de haber despedido a la multitud, Jesús se retiró aparte y cuando le llegó la noche él estaba solo. Vale la pena destacar lo siguiente: ¿de dónde provenía el poder que Jesús mostraba en su vida y en las obras prodigiosas que él realizaba? No debemos pensar solamente que él tenía poder porque era Dios. Claro que era Dios, pero él era plenamente Dios y plenamente hombre. En ningún momento él perdió sus poderes divinos ni los atributos inherentes a la naturaleza de Dios. Pero cuando él vino a esta tierra, él estableció un pacto de amor, pero sobre todo de obediencia con su Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice: Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Esto establecía que nunca usaría sus poderes divinos sin el consentimiento de su Padre. Por tanto, el poder de su vida y sus milagros no provenían del hecho de ser Dios, sino de su constante, perseverante comunión y sobre todo obediencia a su Padre. Por eso es menester señalar, recalcar que cuando todos se iban a dormir, él se arrodillaba y pasaba horas hablando con Dios a través de la oración. Algunos ejemplos: Lucas capítulo 6 versículo 12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Marcos capítulo 2 versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Es increíble ver la perseverancia de nuestro Señor Jesucristo en la oración, el tiempo que él invertía cada día en la oración, cada día en la comunión y relación con su Padre. Y todavía es más increíble que nosotros seres humanos no podamos orar más de 2 minutos o 3 minutos en una oración, y no estoy hablando de vanas repeticiones. Simplemente el estándar o el promedio de una oración, hablando de cristianos, es de 2 minutos, y sobre todo es increíble que no podamos pasar o no podamos hacer esto más de 2 o 3 veces al día, y particularmente, tal vez eso sí, en los alimentos. Hay que recordar lo que Efesios capítulo 6 versículo 12 habla: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernantes, contra principados, huestes de maldad. Por eso, pensando en eso, el enemigo podía soltar contra Jesús toda su ira, intentando destruirlo con toda clase de tentaciones, pero Jesús siempre salía vencedor. Jesús vino a esta tierra no solamente a enseñarnos que debemos vivir una vida de obediencia, sino también a mostrarnos qué es lo que debemos llevar a cabo para vivirla. Y uno de los más importantes secretos
para poder vencer las tempestades, las tormentas, es la comunión diaria e ininterrumpida con nuestro Padre Celestial. Pero mira cómo son las cosas. Jesús, que teóricamente por ser Dios no necesitaría orar tanto, pasó mucho tiempo de su ministerio orando. En la mayor parte de su ministerio terrenal, narrado en el Evangelio a través de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a encontrar una gran cantidad de pasajes donde nos señalan cómo es que nuestro Señor pasó mucho tiempo orando, mientras que los discípulos, mientras que nosotros, seres humanos, que necesitamos más de la oración, a veces, como los discípulos, estaban en el mar conversando entre ellos, y realmente es uno de tantos pasajes en que siempre fue así con los discípulos. El secreto para vivir una vida poderosa de triunfos a pesar de las tormentas está en la dependencia constante del poder de nuestro Padre Celestial, y la oración es una de las mejores llaves. Pero nosotros, seres humanos, no estamos interesados o no estamos muy interesados en las cosas espirituales. Somos independientes. Por naturaleza nos gusta dirigir nuestro propio camino y generalmente resultamos heridos y lastimados, y solo entonces es cuando buscamos al Padre en oración. Cierta ocasión, un joven preguntaba: ¿cómo puede alguien orar 3 o 4 horas? Yo no puedo, afirmaba él. Me arrodillo para orar y en 2 minutos mi oración se acaba. ¿Cuál es el problema conmigo? Bueno, la respuesta fue: porque hacemos de la oración un deber o un ritual de obligaciones que el cristiano debe cumplir, y no como la maravillosa experiencia de poder conversar con Dios como nuestro Padre, o como conversar con un amigo. Solamente para pensar sobre qué hablan los amigos cada vez que se encuentran. Repiten siempre las mismas frases, repiten el mismo tema hasta el punto que uno sabe anticipadamente lo que va a decir el otro. No, por supuesto que no es así. Los amigos siempre tienen un nuevo tema para discutir. Nadie considera un deber o una obligación conversar con un amigo. Por el contrario, es un privilegio e incluso es un placer. Deber es como si quisiéramos conversar con nuestro patrón, pero nunca con un amigo. Tal vez aquí están los problemas de comunicación con Dios. Él no quiere ser apenas un patrón. No es un Dios sentado en un trono investigando la vida de sus criaturas. Él quiere ser por encima de todo un padre y un amigo. Y cuando un hijo considera un deber conversar con su padre, esa relación requiere ser restaurada con mucha urgencia. La próxima vez que podamos arrodillarnos para conversar con Dios, probemos dialogar con Él como un padre o como un amigo. Contémosle nuestros sueños, nuestros planes, nuestras tristezas, nuestros encuentros, nuestros desencuentros, nuestras aflicciones, nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Abrámosle las cámaras más íntimas de nuestro corazón, contémosle los pensamientos más íntimos que incluso a veces no nos animamos a decirlo ni a siquiera a nosotros mismos. Refugiémonos en sus brazos como un hijo indefenso cuando se acerca a su padre y llora sobre su hombro. Después, al terminar, no tengamos prisa, esperemos un poco. Intentemos sentir en nuestro corazón el trabajo del Espíritu Santo. Solo así estaremos en condiciones de enfrentar las tormentas de nuestra vida sin temor. Regresemos al pasaje. La situación de los discípulos allá en el mar de Galilea. Estaban en alta mar, Era ya tarde, era muy de noche, y el cielo se oscureció completamente.
El texto bíblico dice que ellos estaban cubiertos por las olas, aparentemente sin salida, cuando Jesús apareció para socorrerlos en la cuarta vigilia de la noche. Los judíos en aquel tiempo dividían la noche en 4 vigilias, a diferencia de nosotros hoy en la actualidad. Ellos la dividían de las 6 a las 9 la primera vigilia, de las 9 a las 12 la segunda vigilia, de las 12 a las 3 la tercera vigilia y de las 3 a las 6 de la mañana la cuarta vigilia. ¿Qué hora pudo ser cuando apareció Jesús? Bueno, no hay un registro exacto, solamente hay detalles. Tal vez pudieron haber sido entre 4 y 5 de la mañana. ¿Y sabes por qué? Porque el momento más oscuro de la noche es pocos minutos antes de la salida del sol. Por otro lado, debemos considerar que aquellos discípulos eran casi todos hombres de mar, expertos pescadores, no se asustaban por una simple tormenta. Seguro que al empezar la noche, cuando la tormenta comenzó, ellos no se asustaron. El agua entraba en la embarcación, pero ellos la sacaban inmediatamente. No obstante, las horas pasan y pasan y pasan. Tal vez 6, tal vez 7, tal vez 8 horas. Y la tormenta no cede, al contrario, crece y crece más. Avanzada la noche, la situación se ponía seria, pero aún aparentemente ellos tenían el control de las cosas. Sin embargo, el tiempo seguía pasando. Las 12 de la noche, la 1 de la mañana, 2, 3, 4. Del mismo modo, así como con los discípulos, del mismo modo tú y yo podemos resistir las dificultades, las tribulaciones, las tormentas de la vida, tal vez un día, una semana, un mes, incluso un año. Casualmente es lo que llevamos en la pandemia. Un año y 2 meses aproximadamente, o 1 año y 3 meses aproximadamente. Podemos enfrentarlas con vigor, con ánimo, con actitud. Hemos aprendido mucho en este tiempo de pandemia y tal vez incluso nuestras actitudes, tal vez nuestros pensamientos, tal vez nuestras emociones han ido cambiando y eso también nos ha ayudado a enfrentarlas con ánimo, con actitud, incluso con mucha fe. Pero como seres humanos llegaremos a experimentar momentos de desánimo y debilidad. Eso fue lo que sucedió con los discípulos. En la cuarta vigilia, en el momento más oscuro de la noche, sin más fuerzas para luchar, cansados, extenuados y después de haber pasado la noche entera sin dormir, se entregaron a las circunstancias. En medio de aquella tormenta no se veía luz, no había nada de luz, no había salida y precisamente ahí fue cuando apareció nuestro Señor Jesús. Él siempre, o la mayor parte de las ocasiones, por un propósito tal vez, Él aparece en la cuarta vigilia de nuestras vidas. Por lo tanto, si estamos viviendo uno de aquellos momentos en que parece ser que ya no hay más fuerza, si has hecho todo para salvar a tu familia de la triste situación en la que se encuentran, si los problemas de salud se agravan más y más, mira cómo han cambiado las cosas, ahora tengo que usar hasta unas micas por el reflejo de la luz. Y a veces me siento así, a veces de verdad los problemas de salud se agravan más y más y más. Si ves la ola de deudas cubriendo el patrimonio por el cual luchaste toda tu vida y aparentemente, y esto es lo más fuerte, y aparentemente no hay salida, ¿sabes qué? Alégrate, porque Jesús está por aparecer en cualquier momento. Él siempre aparece en el momento más oscuro. Y tal vez algunos nos preguntemos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permite que yo llegue al límite de mis fuerzas? Bueno, una de las respuestas puede ser porque cuando tenemos fuerzas
generalmente no le damos el lugar que le corresponde a Jesús y preferimos luchar solo. ¿Por qué recurrir a Jesús si existen otras muchas cosas, como por ejemplo los expertos en salud o los expertos financieros? Y no estoy diciendo que no los tengamos como una herramienta o como instrumentos útiles de parte de Dios. Pero, ¿para qué ir a Jesús si aún tengo salud y vida? Y aquí quiero de verdad mencionar esto. Después de todo, muchos oramos solo por salud, porque mucha gente decimos, porque teniendo salud, todo se puede lograr. ¡Qué increíble! En lugar de decir, si tenemos a Dios, no pasa nada. No, si tenemos salud, y algunos añaden si tenemos trabajo, y algunos añaden si tenemos una casa, y algunos añaden si tenemos un carro, y algunos añaden y una buena cuenta bancaria, y ahí les sigo. Entonces ya no hay problema. Todo se puede lograr. ¿Qué nos ha mostrado esta pandemia? Aún aquellos que tenían salud, aún aquellos que tenían dinero, aún aquellos que tenían posesiones, aún aquellos que tenían esto y lo demás, y luego llegó la pandemia y acabó con todo. Y hay muchos ejemplos, y hay muchos casos. Tal vez esa sea una de las causas por las cuales muchos oramos y decimos, Señor, con que tenga salud me basta. No, gracias Señor, gracias porque por ti tenemos salud. Gracias porque por ti tenemos sustento cada día. Pero ¿qué hacer cuando todas esas puertas se cierran? ¿Qué hacer cuando la tormenta dura toda la noche y comenzamos a sentir miedo? Es solamente en la fragilidad total del ser humano cuando Jesús puede obrar. Las cosas funcionan del mismo modo en la vida espiritual. A veces queremos ser victoriosos confiando en nuestras propias fuerzas. Luchamos en base a nuestra moralidad, a nuestro conocimiento, a nuestra sabiduría de la Escritura. Incluso la disciplina propia, lo que llamamos la sana doctrina. Y ya con ello parece ser que nada nos va a derrotar. Prometemos, decidimos y nuestras promesas no pasan de ser castillos de arena que se derrumban al primer soplo. Los años pasan y un día llega el desánimo. Podemos fingir, podemos aparentar, simular, pero no podemos huir ni de Dios ni de nosotros mismos. Y ahí caemos arrodillados y clamamos, Señor, hazlo tú por mí, porque yo no tengo más fuerzas para luchar solos. Mira lo que Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En aquel momento, en la cuarta vigilia, cuando pensamos que nunca lo conseguiremos, Jesús completa la obra de salvación que un día inició en nuestras vidas. Pablo dice en Filipenses capítulo 1 versículo 5, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto así va a ser. También Pablo ilustra de manera dramática la lucha espiritual del ser humano. Crucifica al viejo hombre, dice Pablo. Debemos crucificar a nuestro viejo hombre. Él aconseja, muy bien, solamente para ejemplificar esto. Toma un martillo y clavos y trata de crucificarte solo. Tal vez podrás clavar tus pies y tal vez una de tus manos, pero ¿cómo clavas la mano que queda? Podrás pasar toda la vida intentándolo y nunca lo conseguirás. Y en la cuarta vigilia de tu vida, si pides ayuda, Jesús aparecerá y terminará la obra. Este es un simbolismo, una ilustración acerca de lo que está hablando Pablo. En otra ocasión, Pablo ilustró la lucha del cristiano diciendo que debemos ser sepultados. ¿Te acuerdas ahí en el libro de Romanos, capítulo 6, desde el versículo 3 en adelante? Pues bien,
Intenta sepultarte a ti mismo una y otra vez a lo largo de toda la vida. Intentarás hacerlo y no lo conseguirás. Pero si estás cansado de luchar solo, clama a Jesús. Él vendrá y hará lo que tú nunca fuiste capaz de hacer por tus propias fuerzas. Por eso, cuando Jesús aparezca, debemos estar preparados para recibirlo, porque los discípulos no lo estaban. Jesús venía a salvarlo y ellos gritaron asustados: ¡es un fantasma! No sé cómo esperaban ellos que Jesús apareciese en sus vidas. Lo que sí sé es que nunca imaginaron que Jesús llegaría caminando sobre el agua. Solo que Jesús no aparece como nosotros creemos que debe aparecer, sino como Él en su sabiduría sabe que debe hacerlo. Tal vez nunca entenderemos sus planes. Isaías 55 dice: porque sus caminos son más grandes que nuestros caminos. Pero de algo podemos estar seguros, que lo que Él hace es para el bien de todos nosotros, de todos sus hijos. Jeremías 29:11 dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Tal vez para algunos sea muy fácil decir esto, porque por el momento disfrutan de buena salud, prosperidad y de las bendiciones de Dios que son abundantes en la vida. Pero solamente imaginemos un cuadro como este, y que son, en muchos casos, o han sido, y sobre todo en esta pandemia, han sido historias reales. Piensa en ello. Mi hijo sufre un accidente y el médico me llama aparte, coloca su brazo en mi hombro y me dice: solo un milagro puede salvar a su hijo. Inmediatamente la reacción mía es arrodillarme y paso muchas horas en oración. Oro con fe, participo incluso en grupos de oración, pido a muchos sus oraciones. Estoy pasando el momento más oscuro de mi vida y tengo la certeza de que Dios no me fallará. Señor, salva a mi hijo. Oro con lágrimas y oro incluso con todo el corazón. A la mañana siguiente corro hacia el hospital y en el pasillo encuentro al médico, que con tristeza me dice: hicimos lo que pudimos, pero su hijo murió. En el momento más oscuro de mi vida, clamé al Señor. Y tal vez mi pregunta es: ¿apareció Él o no? Yo quería que apareciese en la forma de la recuperación de la salud de mi hijo, pero Él murió. ¿Atendió Jesús mi súplica de padre angustiado? ¿Puedo ver a Jesús a través de las lágrimas, a través del sufrimiento? ¿Puedo distinguirlo al lado del cadáver de mi hijo? Bueno, solamente pensemos. Clamar a Jesús es muy fácil. Lo difícil es aceptar su respuesta. A veces, cuando no responde como queremos, pensamos que es un fantasma. No conseguimos verlo a través de las circunstancias adversas. Queremos las respuestas ahora, aquí y de la manera en que nosotros creemos es la mejor. Jesús apareció en la vida de los discípulos, soberano como Él es, andando sobre las aguas. Si bien todos vieron a un fantasma, ahí fue donde brilló la figura del discípulo Pedro. Señor, dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Él siempre está diciendo, o siempre nos está induciendo: vengan a mí los que están trabajados y cargados. Siempre está hablando y diciendo acerca de lo mismo, de esa invitación para que Él resuelva nuestras aflicciones. Siempre está intentando sacarnos del materialismo, de las cosas que vemos, para transportarnos hacia las cosas invisibles a los ojos humanos, que solamente pueden ser percibidas por la fe. La vida cristiana es un camino de fe. Si no, ¿cómo creer en las promesas de Dios? ¿Cómo ofrendar con gozo cuando el dinero no nos alcanza ni siquiera para el sustento diario? ¿Cómo conservar la pureza en un mundo cuando ser puro es sinónimo de ser ingenuo, y como ser honesto cuando es tratada la honestidad o confundida con la estupidez? Pero justamente es en esa dimensión maravillosa de fe donde el Señor quiere llevar a sus hijos.
Por eso le dijo a Pedro, ven. Y Pedro dejó de lado sus cálculos humanos, su razonamiento científico, fue en contra de todas las leyes físicas y caminó sobre las aguas. Este era un milagro, y los milagros no tienen explicación. Los milagros quebrantan las leyes físicas. Según la ley física, Pedro debió haberse hundido, pero de acuerdo a los principios inexplicables de la fe, caminó también sobre las aguas, quebró las leyes naturales e hizo que aquello que humanamente era imposible. Por casualidad te toca hacer algo en tu vida que a los ojos humanos parece imposible. Es imposible recuperar la salud, es imposible salir de todas las deudas, es imposible dejar de fumar o abandonar las drogas o hábitos, actitudes, acciones que tú sabes que te están destruyendo. Has intentado dejar todo eso, has hecho todo lo que tus fuerzas te permitieron, pero sin éxito. Bueno, tal vez si pruebas en este momento oír la voz de Jesús que te dice, ven, sal del fracaso, sal de la mediocridad, desecha los prejuicios, abandona los temores, los miedos y ven al encuentro con Jesús. Miren la historia que comparte un ministro. En cierta ocasión, una mujer le comentó o le confesó que le era infiel a su esposo. Luchaba inútilmente contra un sentimiento que parecía ser imposible de vencer. Prometía 1000 veces que todo cambiaría, pero sus promesas duraban poco. Cuando vino a hablar con él, estaba prácticamente resignada y aceptaba la derrota como algo inevitable. ¿Por qué no dejas todo en manos de Dios?, le pregunté, y ella casi desesperada me respondió, ya lo hice, nota esto, ya lo hice, pero no me dio resultado. Entonces le pregunté, ¿cuánto tiempo pasas con Dios cada día en oración y leyendo la Biblia? Continué, y confirmando lo que yo ya suponía. Ella respondió, ya no tengo ganas de orar ni de leer la Biblia. ¿Qué significa para ti dejar todo en manos de Dios? ¿Cómo puede alguien pensar que está confiando y fijando sus ojos en Jesús si no pasa tanto tiempo con Él? Es fácil confundir entrega con mediocridad espiritual. Entrega significa mirar a Jesús y decir, Señor, no tengo fuerzas para vencer este o aquel hábito, no logro cumplir mis promesas, no puedo, y porque no puedo por mí mismo, vengo a ti y paso horas hablando contigo y contándote acerca de mi insuficiencia, de mi debilidad, de mi flaqueza. Entrega, y creo que esto es importante. Entrega no es solamente cantar una alabanza de vez en cuando, compartir imágenes todos los días con versículos bíblicos. Algunos piensan que eso es totalmente espiritual y tiene la parte espiritual, claro que sí, pero eso no es todo. Orar 5 minutos por día, oír alguna que otra vez a la iglesia y sobre todo usar la descalificación de lo mal que están otros grupos u otras personas donde no se sigue la sana doctrina. Eso, ¿sabes qué es? Eso es mediocridad espiritual. No se puede llamar de otra manera. Eso es mediocre. Tratar de justificarme de mis errores a través de los errores de los demás. No es así que se mira a Cristo, y no es de ese modo que conseguiremos realizar lo imposible. Pedro fijó sus ojos en Jesús y logró caminar sobre las aguas. ¿Cómo puedes fijar los ojos en Cristo y vencer el mar de dificultades? Primero, separa tiempo para cada día para conversar con Dios. Ya hablamos acerca de esto, de lo necesario que es la oración. Ábrele tu corazón, cuéntale quién eres tú, qué estás sintiendo, cuáles son tus luchas diarias. En segundo lugar, abre cada día la Biblia y aliméntate de la palabra de Dios. Lleva el libro sagrado a la primera persona del singular. Aplica cada versículo leído a tus necesidades presentes. Coloca tu vida en las páginas de la Biblia. Cuando leas sobre Daniel, tú serás Daniel. Imagínate en la corte del rey de Babilonia, luchando por tu fe. Y trae la historia hacia el presente. ¿Cuál es la corte que tú debes enfrentar hoy? En fin, no leas la Biblia
como si fuese apenas un deber cristiano, léela como la carta de amor que Jesús dejó para ti. La tercera manera de fijar los ojos en Cristo es conservando siempre música cristiana en el corazón. Y quiero que se entienda bien esto. No estoy hablando de instrumentos, estoy hablando de música cristiana en el corazón. La música es uno de los mejores instrumentos que existen para grabar mensajes. Las grandes marcas comerciales usan la música en las propagandas para fijar los mensajes de sus productos en la mente humana. El enemigo de Dios también usa la música para colocar en la mente mensajes de promiscuidad, homosexualidad, amor barato, destrucción de los principios y ridiculización de los valores espirituales. Por lo tanto, escucha alabanzas a capela, que hablen del amor de Jesús y del poder que Él tiene para transformar vida. Repite la letra a lo largo del día, cuando viajas o cuando haces cualquier cosa, y graba de esta manera los mensajes edificantes en tu vida. La cuarta manera de conservar los ojos fijos en Cristo es participar frecuentemente, continuamente en los cultos de la iglesia, en las reuniones de la iglesia. Reúnete con otros cristianos, canten y oren juntos, sean alimentados por el estudio de la palabra de Dios y comprométete con la vida y las actividades de la iglesia. Por más que sientas que siempre oyes las mismas palabras, vuelve. A pesar de que a veces notas incoherencias en la vida de algunos cristianos, y va a ocurrir, sigue participando en las reuniones y crecerás en tu fe. El quinto consejo para mantener los ojos fijos en Cristo es tal vez el más desatendido y tal vez el que no se ha entendido de manera adecuada. Muchos cristianos limitan su vida devocional a la oración, a la Biblia, alabanzas espirituales y de la iglesia, pero nada más. No dedican tiempo para contar a otros las maravillas que Jesús hace en sus vidas, y está comprobado que el cristiano que no testifica, tarde o temprano pierde las ganas de orar y de leer la Biblia, y consecuentemente debilita su vida espiritual. Testificar o proclamar o anunciar el evangelio no es una opción, es una necesidad. Si tú me dices estoy vivo pero no respiro, tendré mucha dificultad en creerte. Y si tú afirmas soy un cristiano pero no predico, no testifico, es igualmente difícil de comprender, porque no existe un cristianismo sano en la vida de una persona que no le cuenta a otros acerca del amor de Jesús. Mira lo que Pablo dice en 2 carta de Timoteo capítulo 4 versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El testimonio diario crea en ti la necesidad de buscar a Jesús a través de la oración y del estudio de la Biblia. El testimonio es lo que de alguna manera preserva la experiencia espiritual. Preserva. Si guardas en una lata duraznos con agua, después de un tiempo estarán podridos. Pero si además de los duraznos y el agua agregas un preservador y sigues un proceso de enlatado, tendrás siempre un delicioso postre casero. Pedro fijó sus ojos en Cristo y fue capaz de caminar sobre las aguas. No veamos aquel incidente como una historia más. No, para nada. Puede ser una experiencia de vida hoy. Hay personas que después de conocer a Jesús cultivaron diariamente su vida devocional, fijaron sus ojos en Cristo y consiguieron vencer dificultades que parecían imposibles. Personas que lucharon solas en su casa, muchas veces contra la voluntad del cónyuge o de los padres o de los hijos. Personas que tuvieron que abandonar empleos bien remunerados para seguir los principios eternos de Jesús. Personas que cuando conocieron el evangelio eran prisioneros de vicios, de traumas, de complejos, pero todos ellos en el nombre de Jesús caminaron sobre las aguas de las dificultades y lograron la victoria porque fijaron sus ojos en Cristo. No existe nada que no se pueda lograr en esta vida si creemos en el maravilloso poder de Jesús y aprendemos a depender de Él. El gran problema del ser humano y el motivo por el cual
muchos naufragan en la vida cristiana es el mismo motivo que casi llevó a Pedro al fondo del mar. Cuando todo iba bien, cometió la imprudencia de dejar de mirar a Jesús. No sabemos si miró hacia los lados o hacia atrás. El texto bíblico afirma que sintiendo el viento tuvo miedo. El miedo es generalmente el resultado de la conciencia de soledad. Soledad por no tener más la capacidad de entregarse a Jesús en medio de la noche oscura. Soledad por mirar a los hombres o a las circunstancias en lugar de mirar a Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tan solo pudiéramos entender esto que escribe el escritor de Hebreos, o si tan solo recordáramos Gálatas 1:10, busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pues si buscara todavía el favor de los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y creo que una de las cosas que más nos pasa es esto. O vemos personas, o vemos gente, o vemos las circunstancias, o vemos las situaciones. Algunas veces he escuchado que dicen por ahí, no veas cuán grandes son tus problemas, mejor mira cuán grande es tu Dios. Y esto es cierto. Esto es la verdad. A lo largo de la historia cristiana ha habido muchos creyentes que han resultado heridos, que han resultado heridos, maltratados y hasta muertos. Y date una vuelta por Hebreos capítulo 11, no los grandes hombres de la fe, de los versículos 33 en adelante. Hombres comunes, hombres y mujeres comunes como tú y yo. Y ve realmente todo lo que ellos tuvieron aserrados, partidos, asediados, perseguidos. Hebreos 11, del 34 en adelante. Hombres comunes como tú y yo. Han resultado estar heridos, maltratados y hasta muertos simplemente porque en algún momento de su experiencia quitaron sus ojos de Jesús y comenzaron a mirar la vida y los errores de los seres humanos. Levanta tus ojos hacia Jesús, clama en tu corazón, atrévete a andar por encima de las dificultades, cree en el poder que viene de Jesús. Tu fuerza no viene de la naturaleza o del sol, ni de la luna, ni del mar, ni de todas esas doctrinas energizantes que existen hoy en día, porque el creador de todo, el soberano de todo, el Dios todopoderoso es nuestro Señor Jesucristo. Tu fuerza viene de Jesús, el creador del sol, la luna y el mar. Tu energía no viene de los astros, no te dejes engañar, sino del Señor que creó los astros y los gobierna. Ese Jesús está ahí, a tu lado, en ese momento. ¿Por qué no acudir ahí? Está creciendo la tormenta, cada vez es más fuerte la dificultad, cada vez es más grande los problemas, cada vez sientes que está todo demasiado oscuro. Tal vez has pasado semanas, meses, incluso años con problemas y tal vez todo se ha agravado a partir de esta pandemia, a partir de toda esta situación que estamos pasando, de toda esta situación que estamos viviendo. Bueno, recuerda, en la cuarta vigilia de la noche, cuando todo esté más oscuro, ¿sabes qué? Ahí va a aparecer el Señor. Ahí estará el Señor. Y por eso quiero terminar este mensaje. Primero, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y todavía más. Adelantito, capítulo 43, versículo 2. Dice el Señor, y hablando de las tormentas, de las inundaciones en nuestra vida, dice el Señor, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y lo voy a leer en la traducción
lenguaje actual. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. ¿Está creciendo la tormenta en tu vida? ¿Estás pasando situaciones verdaderamente desesperantes? La noche se pone cada vez más oscura, tu vida se pone cada vez más oscura. Confía, espera. Pronto, más pronto de lo que te imaginas, Jesús va a aparecer en tu vida. Y Jesús traerá la solución a tu vida, a mi vida, a nuestra vida. Que Dios te bendiga.